Bueno, yo voy a hablar de un tema bastante innovador y un poco emocionante porque es hablar de remisión, que es un nuevo concepto en asma. ¿Por qué es un nuevo concepto en asma? Porque a través del tiempo siempre hemos dicho el objetivo del tratamiento del asma es alcanzar el control. Y alcanzar el control es un poco medirlo a través de los parámetros clínicos, pero hoy en día creemos, bueno, hoy en día sabemos que lo que se debe buscar es modificar la enfermedad. No es solamente tener el control de la enfermedad, sino modificar la enfermedad. No hay ningún medicamento que cambie la historia natural del asma. Eso es bien sabido. Yo no sé hacia dónde uno tiene que... Ah, entonces, ¿qué decíamos anteriormente? Anteriormente, esto es la pirámide de lo que era el control y era un poco como te controlo los síntomas, eh, debes tener un BF1 que sea adecuado y no teníamos la forma de medir la inflamación ni medir realmente la hiperreactividad bronquial. Hoy nos movemos a una modificación de la historia natural, no a curar los pacientes y el término de remisión. Entonces es un término nuevo porque resucitó a partir de los biológicos, pero era un término que en pediatría se utilizaba. ¿Por qué se utilizaba? Porque la historia natural del asma en los niños es un poco diferente a la de los adultos y yo ahora les voy a mostrar algunos puntos. Pero como todo hay que comenzar a decir qué es realmente remisión hoy en día. Y esos son parámetros cogidos de lo que se utiliza hoy en día en adulto. ¿Y por qué se utilizan los de adulto? Porque no tenemos ningún consenso en niños para hablar de remisión. Entonces, hoy en día el foco es llegar y el objetivo es llegar a tener una remisión de los pacientes que tienen un tratamiento de asma y mirar a ver si esa remisión puede ser con tratamiento o sin tratamiento, que sería lo ideal. Remisión no es igual a cura. Cuando una mamá pregunta si un niño se ha curado, pues no se ha curado. Es igual que cuando una persona tiene cáncer, se le hace un tratamiento, tiene cáncer. O tuvo cáncer, pero ahí está. Entonces, en cuanto a remisión, ha habido muchos estudios para otras enfermedades, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, donde se habla un poco de lo que es la remisión de la enfermedad. Y a eso nos hemos movido en asma, a comenzar a decir qué es remisión. Entonces hay dos tipos de remisión, uno es la remisión clínica y la otra es la remisión completa. La remisión clínica quiere decir que el paciente no tiene síntomas, pero además de no tener síntomas, tiene unas pruebas de función pulmonar que están estables, no se ha deteriorado, y esto además, y no usa, sobre todo en adultos, corticoides sistémicos. En los niños es el uso más o menos de corticoides a altas dosis. ¿Qué es remisión completa? Remisión completa es cuando yo tengo el control de síntomas, tengo el control funcional y además del control funcional tengo el control biológico, o sea, el control de la inflamación como mostraba la pirámide. Y ese control de inflamación lo puedo medir por el feno y lo puedo medir por los eosinófilos. Y la parte de hiperreactividad bronquial, para uno decir que un paciente tiene una remisión completa, debería realmente tener o una prueba de metacolina o una de manitol para decir, tienes remisión, tienes control de los síntomas, tienes una remisión que es biológica y tienes además una remisión en cuanto a las pruebas de función pulmonar. O sea que no es solamente tener como el BF1 normal, sino que también no debes tener hiperreactividad bronquial. Y esto de la definición de remisión es tanto con tratamiento o sin tratamiento. Entonces, en cuanto a remisión, ustedes pueden ver esto que es como el tratamiento escalonado, pero esto es el escalonamiento. Aquí está el paciente que no tiene control, que alcanza su control y hace inicialmente una remisión clínica y puede hacer remisión biológica, y esa suma de la remisión clínica con la remisión biológica es lo que me lleva a pensar que ese paciente tiene una remisión completa. Cuando digo que se ha curado, si estoy diciendo que la remisión no es lo mismo que decir cura o decir control. Digo que hay cura cuando hay una remisión completa después de suspender el tratamiento y el paciente lleva más de 1 o 3 años
sin recibir tratamiento. Sin embargo, ese paciente puede tener una recaída posteriormente. Entonces, ¿qué implica la cura? Implica la resolución de la enfermedad. ¿Qué es el control? Se refiere a la reducción de los síntomas, a la estabilización de la función pulmonar y la reducción no solamente de los síntomas, sino también de la frecuencia de los síntomas. Y la remisión implica un control a largo plazo y además teniendo la posibilidad de que ese paciente en algún momento tenga recaída. Y no es solamente el control de los síntomas. Entonces, hoy en día, cuando ustedes leen de asma, el término remisión está en boga. Pero este es un término antiguo, como dije al principio, y es un término antiguo porque los pediatras ya lo usábamos. Y este estudio muestra un poco cómo hay 3 tipos de remisión. Uno es lo que se ve en los niños, que es la remisión espontánea. Una remisión espontánea que puede ser sin tratamiento y esa es la trayectoria del asma en los niños. 2 es la remisión cuando no tengo tratamiento. Y pueda que unos tipos de pacientes remitan después, por ejemplo, de inmunoterapia. Y eso es aceptado. Y lo otro es el paciente que tiene remisión con tratamiento. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de niños es un poco diferente la situación. Y es un poco diferente porque se ha demostrado como un porcentaje alto de niños pequeños que tienen asma hacen posteriormente remisión. Y esa remisión que hacen es que perdón. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Sí. Como un porcentaje de niños que tienen asma, y este es un estudio bastante interesante porque predice el curso de asma desde la niñez hasta la edad adulta, y como el 25 a 40% de niños preescolares que tienen asma en la edad preescolar, hay un porcentaje que es el 50% que hacen remisión de la enfermedad. Y esa remisión de la enfermedad está muy relacionada con sexo masculino, con tener obstrucción en la vía aérea, o sea, tener alteraciones en la función pulmonar y tener además tener una ausencia de comorbilidades. O sea, ese grupo de niños deben tener función pulmonar normal, los hombres, y realmente no deben tener sensibilización o deben tener ausencia de comorbilidad alérgica. O sea que ese 50% es el que en general los estudios de trayectoria demuestran eso. Hay un 27% de niños preescolares que todavía siguen sibilando y está relacionado con sexo femenino y eso está muy relacionado, sobre todo en adolescentes, con la parte de andrógenos en ese periodo de la vida. Hay más obstrucción bronquial y hay comorbilidad y sensibilización alérgica en este grupo de pacientes. Y un 3 a 5% de los que tenían sibilancias persistentes siguen sibilando en la edad adulta. O sea que es un porcentaje grande de niños preescolares que, teniendo asma, hacen remisión espontánea sin tratamiento. El estudio de Shen y el estudio de Wang demuestra esto y demuestra cómo en los niños, si uno coge las pruebas de función pulmonar, coge el B1 y la capacidad vital forzada y la relación y mira cuáles tienen deterioro y cuáles no tienen. Los que tienen menor del 80% de la relación, estos niños en general hacen realmente menos remisión. Fíjense que tienen 9.5% de los que tienen una relación menor del 75 y 27% de los que tienen una relación de 75 a 79. Los que tienen función pulmonar normal tienen muchísima más posibilidad de realmente tener remisión. Y lo que se ve es que el que tiene función pulmonar normal tiene una posibilidad de remisión del 53 al 80% si su relación está entre 80 y 84, pero si es mayor de 85, que es ser totalmente normal, uno se debe ir a medir la hiperreactividad bronquial. ¿Cómo está tu PC20? ¿Cómo está tu metacolina? Y si la metacolina y además los eosinófilos, si tiene una metacolina que es positiva y además tiene unos eosinófilos que son altos, en este paciente un 65.4 tienen remisión y los que tienen disminución de los eosinófilos y tienen una metacolina que realmente es positiva, miren que la remisión es del 82%. Entonces, todo lo que es medir hiperreactividad bronquial, si yo tengo una metacolina que es negativa,
esta es mi remisión. Si tengo una metacolina que es positiva, pero tengo eosinófilos que son bajos o altos, eso también me marca. O sea que es muy importante realmente para decir que hay remisión, no solamente en adultos, sino también en niños, tener pruebas de función pulmonar, medir la hiperreactividad bronquial y además tener cuánto eosinófilos tengo para poder decir si ese paciente qué tipo de asma tiene. No solamente es ese estudio que demuestra cómo la obstrucción de la vía aérea, los eosinófilos, la sensibilización alérgica, es un factor que predice si hay remisión o no hay remisión espontánea en los niños. También hay otros estudios que son longitudinales a largo plazo que han demostrado cómo, y estas son las curvas, las trayectorias de asma infantil, cómo un 44 a 50% de los niños tienen remisión y los que tienen asma persistente hasta la edad adulta son aquellos que siendo preescolares tenían un asma grave. Y hay un porcentaje de esos que tuvieron remisión, que es el 35%, que hacen posteriormente recaída. Entonces, el estudio de Tucson de Fernando Martínez, que todos lo conocemos, demostró cómo un porcentaje de pacientes hacía remisión y otros se quedaban con asma persistente. La Corte de Dinamarca y la de Nueva Zelanda demostró que el 50% tenían remisión cuando llegaban a la edad de 12 a 14 años, y el seguimiento de la Corte de Melbourne, que fue hasta los 50 años, demuestra cómo solo 15% con asma infantil tenían remisión si habían tenido asma severa, pero los que tenían asma leve, entonces el 64% tenían remisión en la edad adulta, que eso es bastante importante cuando se habla de remisión. Pero ¿qué pasa con la edad pediátrica? Todo esto lo decimos y decimos, estos son los factores que predicen que un niño tenga remisión espontánea, y los que no tienen esos factores pueden mejorar o pueden que no mejoren. No tenemos un consenso como lo tienen los adultos para decir que hay remisión. Pero si ustedes se dan cuenta, el esquema de remisión del adulto está basado casi en lo que pasa en la edad pediátrica. Entonces esto es muy claro, pero ¿cuál es el problema? No existe una definición consensuada para remisión en asma infantil. Están los estudios, está la trayectoria de lo que pasa con el asma, y otras enfermedades ya cuentan con criterios claros, o sea, la misma asma en la edad adulta y además otras enfermedades reumatológicas. En asma se habla de control, pero hoy en día, como les dije al principio, hay que moverse a la remisión y a modificar la enfermedad y a modificar todo lo que pasa en el paciente que tiene asma. Hay diferentes estudios y hay una larga lista de definiciones acerca de lo que debería ser remisión. Entonces, ¿por qué es importante un consenso? Para que todos hablemos lo mismo, para que todos digamos qué es remisión en la edad infantil, qué es remisión en la edad adulta, y si la remisión debe ser con tratamiento o sin tratamiento. Esto afecta la toma de decisiones, no tener un consenso lo afecta. ¿Y qué debe incluir el consenso? Debe incluir lo que es el control de síntomas, lo que es el control de función pulmonar, la inflamación y la hiperreactividad bronquial. La remisión debe ser más que el control. Remisión es más que el control. Y cuando yo hablo de remisión, digo que tengo todo esto por un periodo mayor a 12 meses. O sea, no es que en un mes estoy bien y ya eso es remisión. No, debo tener 12 meses y para desescalonarme debo tener mucho más tiempo. Entonces, el futuro del tratamiento personalizado necesita este marco, necesita un consenso de lo que debe ser la remisión en un paciente. ¿Qué dice Gina? Gina también dice lo mismo, la remisión en los niños es muy variable, el asma en los niños es muy heterogénea, hay un grupo que mejora según la trayectoria longitudinal y no hay una definición consensuada de lo que debe ser la remisión en la población pediátrica. Entonces, remisión en adultos se alcanza fácilmente en un porcentaje de remisión clínica, en un porcentaje con biológicos. En los niños hay un porcentaje que se alcanza la remisión espontáneamente. Esto no quiere decir que los niños no reciban tratamiento. Entonces, la remisión es como una escalera donde uno tiene a los pacientes que no responden, los que responden.
la remisión clínica y la remisión completa. Y los biológicos han cambiado el paradigma del tratamiento, esa es la verdad. El biológico ha cambiado el paradigma, nos ha hecho movernos a que tenemos que modificar la enfermedad, que tenemos que tener una enfermedad que sea realmente un tratamiento que sea personalizado. Y la remisión está entre 20 y 35% en pacientes con asma grave que usan biológicos. Y aun cuando es ambicioso y hay veces se cree que es inalcanzable, la remisión es un objetivo que es alcanzable para una proporción de pacientes que tienen las características que hemos hablado, o sea, cómo está la función pulmonar y cómo están los otros parámetros de los cuales hemos hablado, como los eosinófilos, si son T2 alto o no son T2 alto. Y eso es lo que hay que buscar, tener una remisión clínica. ¿Qué pasa con el desescalonamiento o el tratamiento? Todos queremos quitar tratamiento. Entonces los pacientes preguntan, ¿será que no le pongo tratamiento? ¿Será que sí le pongo? Nosotros hablábamos unos días que si uno le pone o no le pone, que si le quita o no le quita. Gina dice, no recomiendo suspender tratamiento automáticamente, así usted alcance la remisión. Pero el manejo debe ser individualizado y lo que hay que establecer es el riesgo que puede tener ese paciente de nuevamente recaer. Si es un asma grave que ha tenido muchas exacerbaciones o no, y la prudencia y el seguimiento, no solamente clínico, sino también biológico, es lo que hace que uno decida si ese paciente necesita o no necesita que uno se desescalone. Esto es una diapositiva que tiene muchas letras, pero la traje así porque es un poco como el resumen para desescalonarse. Y es lo que dice aquí, niños y adolescentes, el desescalonamiento en esta población es recomendado, pero no lo practicamos. ¿Y por qué no lo practicamos? Porque hay estudios que demuestran cómo nosotros mismos, los neumólogos pediatras, nos da susto desescalonarnos, aun cuando llenemos los criterios de remisión. Esta es una verdad. El objetivo es mantener el control con la menor carga terapéutica posible. Entonces, si uno diagnostica remisión, debería realmente desescalonarse. Los biológicos, aun cuando su uso ha transformado el manejo del asma grave, las guías sobre cuándo reducir o suspender estos tratamientos aún son escasas. Pero hay evidencia de que hay un porcentaje de pacientes que tienen remisión clínica a los cuales se les podría desescalonar. Y acordarse lo que hemos dicho todo el tiempo. Bussier establece como remisión implica más de un año sin síntomas, sin exacerbaciones, sin uso de corticoide sistémico en los adultos y en los niños sin tener dosis de corticoide inhalado altos. Y remisión es diferente a curación. Uno puede tener remisión de la enfermedad y no estar curado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para desescalonar y cuáles deben ser los criterios? Lo que se busca con el desescalonamiento es tener a un paciente bien controlado, pero con dosis mínimas de tratamiento. Y los criterios para esto debe ser que el paciente lleve más de un año sin síntomas, sin exacerbaciones, función pulmonar estable, y se deben evaluar los biomarcadores que son biológicos, como es medir hiperreactividad bronquial, medir eosinófilos y medir también feno para poder decir esto. Se necesitan más estudios que realmente puedan ser claros para remisión en niños. Esto realmente salió este año y acaba de salir, es un poco como ¿qué hago con el paciente al cual le he puesto un biológico y quiero realmente desescalonarlo? Entonces, ya he hecho todo esto, sé que le voy a poner un biológico. Lo que debo saber es si ese paciente tiene respuesta clínica o no, si tiene una respuesta parcial o si no tiene respuesta. Y de acuerdo a esto, entonces, y de acuerdo a uno puede decidir si ese paciente está en remisión clínica o no, y de acuerdo a la remisión clínica, no debe tener corticoide o bajar las dosis del corticoide inhalado, primero que suspender el biológico, y si uno decide que ese paciente tiene remisión clínica y remisión biológica, podría decidir que va a suspender el biológico, y lo mejor no es disminuir la dosis, sino espaciar las dosis del paciente que tiene una remisión total. Entonces, para terminar, pues hoy en día hay que moverse, como dije al principio, a que los pacientes no solamente deben tener control
sino que deben tener también remisión de su enfermedad, y la remisión de la enfermedad implica muchas cosas más que no tener síntomas. No es solamente decir no tengo tos, no tengo exacerbaciones, sino una serie de parámetros que se deben llenar, y es un checklist que uno tiene que hacer para poder decir que ese paciente tiene remisión y que en determinado momento se puede desescalonar del tratamiento. Yo creo que sin el esfuerzo de ellos dos, ninguno de nosotros estaría acá. Y llevamos 20 años aprendiendo neumología, gracias al doctor Bautista, gracias a José Miguel, que año tras año nos sientan aquí a aprender de asma, de neumonía y de todo lo que a ellos se les ocurre. Entonces, yo quiero realmente que nos paremos y les demos un aplauso a ellos.